Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 28.12 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice así: encuentre la resistencia equivalente del circuito que se muestra a continuación. Entonces vemos que aquí tenemos un circuito que está hecho únicamente de resistencias. Tenemos aquí una resistencia de 4 ohms, otra de 1 ohm, dos de 3 ohms y otras dos de 2 ohms. Y antes de empezar a resolver el ejercicio, me gustaría recomendar el programa con el que realicé este circuito. De hecho, pues obviamente no es solamente para dibujarlo, sino que además permite hacer simulaciones y de esa manera determinar la corriente que circula por alguno de los elementos o la caída de tensión o voltaje que hay en alguno de los elementos. Entonces, principalmente si vas para una carrera que tenga que ver con el área de electricidad o de circuitos electrónicos, es un programa que te puede servir mucho para simular tus tareas. Incluso puedes aprender con él, entendiendo cómo funcionan los circuitos eléctricos. Entonces, ese programa se llama CUX y las iniciales de CUX creo que significan Quite Universal Circuit Simulator. Es un simulador para circuitos electrónicos. Entonces, es una herramienta muy útil porque además es gratis y es una open source, es un programa de código abierto. Entonces, no tiene ningún problema de licencias ni nada de eso. Por lo tanto, pues recomendaría este programa para cualquier estudiante. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar a trabajar con el ejercicio. Entonces, nos piden la resistencia equivalente. Por lo tanto, habrá que trabajar con la simplificación de este circuito y vamos a realizar esa simplificación determinando si las resistencias que tenemos aquí están conectadas en una conexión en serie o en una conexión en paralelo. Hay que recordar simplemente estos dos conceptos. Serie significa que las resistencias que están en serie tienen una conexión de alguna manera como punta cola, podríamos decirlo, o una tras otra. Es decir, nosotros tenemos que simular la corriente eléctrica. Entonces, por ejemplo, si nosotros consideráramos que la corriente eléctrica va pasando por este punto o por esta parte del circuito, pues vemos que va a pasar por la resistencia número 2. Entonces, por aquí pasaría la resistencia, por la resistencia número 2. Y vemos que esa corriente eléctrica no tendría otra alternativa más que seguir por este camino y de igual manera pasar por la resistencia número 6, porque al no haber más circuito por acá, pues la corriente eléctrica no tiene otra trayectoria u otro camino que seguir. Entonces vemos que la corriente eléctrica que pasa por la resistencia 2 es la misma que también pasaría por la resistencia 6. Entonces digamos que el inicio de esta resistencia está conectado con el final de esta otra resistencia, que vendría siendo esto de punta cola. O sea, el inicio de una de las resistencias está conectada con el fin de la otra. Pero esta definición queda un poquito ambigua. Entonces habría que agregar esa cuestión de que la corriente eléctrica que pase por esta resistencia sea la misma corriente eléctrica que también pase por esta otra resistencia, porque de igual manera, si aquí tuviéramos conectado algo más de circuito, pues entonces la conexión de la punta o más bien del final de esta resistencia con el inicio de esta, sigue estando vigente, o sea, sigue sirviendo, sigue estando conectadas estos dos puntos. Pero al haber aquí otro camino por donde esta corriente eléctrica que pasa por aquí se pueda desviar y pasar una parte por acá y una parte hacia abajo, pues eso ya no hace que estas dos resistencias estén en serie si hubiera aquí un circuito. Es más o menos la situación que tenemos aquí. No podemos decir que la resistencia 1 y la resistencia 2 estén conectadas en serie. ¿Por qué? Porque si bien el fin de esta resistencia está conectada con el inicio de esta otra resistencia, digamos que en este punto, pero al haber aquí otro camino por el cual la corriente eléctrica pueda pasar, entonces eso ya no permite que la resistencia 1 y la resistencia 2 se consideren que estén conectadas en serie. Entonces, bueno, eso sería la explicación de las resistencias en serie. Entonces, bueno, tenemos que estas dos resistencias están conectadas en serie porque la corriente sería la misma la que pasa por R2 y la que pasa por R6. Y si continuamos con la trayectoria de la corriente eléctrica, vemos
que también la corriente que pasó por R6 también está obligada a pasar por R4. No hay alternativa hacia donde pueda ir la corriente eléctrica, sino más que, o sea que nada más es pasar por R4. Entonces todas estas tres resistencias están conectadas en serie y habrá que simplificarlas. Entonces lo que yo recomiendo es volver a dibujar el circuito eléctrico, pero la parte que vamos a sacar la resistencia equivalente, pues obviamente esa parte la vamos a cambiar. Entonces aquí tenemos la resistencia de 4 ohms, que sería esta de acá. Luego tenemos la resistencia de 3 ohms, que sería esta que tenemos aquí. Y finalmente tenemos esta parte, que sería la resistencia 3, que tiene un valor de 2 ohms. Y toda esta parte de acá, estas tres resistencias que se van a simplificar, hemos dicho que están en serie. Entonces hay que recordar cómo se suman las resistencias en serie. Para esto ya hemos hecho bastantes ejercicios y simplemente es sumar las cantidades de manera aritmética. Es decir, 1 ohm más 3 ohms son 4 ohms, más 2 ohms que tenemos aquí serían 6 ohms. Entonces la resistencia equivalente de estas tres resistencias sería una de 6 ohms. Y esa la podemos colocar, esa resistencia equivalente, la podemos colocar ya sea aquí, es decir, en lugar de la resistencia 2, o la podemos también dibujar aquí, es decir, en el lugar de la resistencia 6, o la podemos dibujar acá abajo, en el lugar donde estaba la resistencia número 4. En cualquiera de esos puntos es perfectamente válida. Sin embargo, por lo regular se considera aquí en el medio. Es donde generalmente se dibuja. Y entonces aquí tendríamos nuestra resistencia de 6 ohms. Ok, ¿por qué se pone en ese lugar y no en cualquiera de estos dos puntos que habíamos dicho anteriormente? Bueno, porque aquí se nota mejor que la resistencia de 3 ohms y la resistencia esta nueva de 6 ohms están conectadas en paralelo. Esta conexión ya la hemos visto en videos anteriores y aquí se entiende perfectamente que estas dos resistencias se encuentran conectadas en paralelo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si alguien no quiere seguir, digamos, esa regla y lo quiere conectar aquí, la resistencia de 6 ohms? De igual manera, esto es válido. ¿Por qué? Porque para que una conexión esté en paralelo, no importa tanto la posición en donde esté la resistencia, sino más bien cómo estén conectados sus extremos. Entonces, tenemos aquí la resistencia de 3 ohms. El extremo de arriba de esta resistencia podríamos decir que está aquí, en ese punto que acabo de dibujar. Y el extremo de la resistencia de 3 ohms, el extremo de abajo, podríamos considerar lo que está aquí. Entonces hay que recordar que cuando dos resistencias se encuentran en paralelo es porque sus terminales están conectadas entre sí, es decir, las dos parejas de terminales de las resistencias están conectados. Entonces aquí ya pusimos las terminales de la resistencia de 3 ohms. ¿Y dónde están conectadas las terminales de la resistencia de 6 ohms? Pues bueno, aquí vemos que podríamos considerar que también está esta terminal de la de 6 ohms. Entonces vemos que aquí está la terminal de la de 3 ohms y también está conectada la terminal, una de las terminales de la resistencia de 6 ohms. Ahora, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues nosotros podríamos considerar que la terminal derecha, digamos, de la resistencia de 6 ohms está aquí, pero al no haber ningún otro elemento en toda esta trayectoria que tenemos aquí, podríamos considerar que está aquí el final, o que está aquí, o que está aquí, incluso que está aquí. Es decir, mientras no haya un elemento aquí en medio, yo puedo mover el extremo de esta resistencia hasta donde me sea conveniente. Y si lo movemos hasta acá, porque no hay ningún elemento en esta parte que tengo aquí, pues entonces ocurre lo de una conexión en paralelo, porque entonces las dos terminales de 3 ohms son estos dos puntos. Y las dos terminales de la resistencia de 6 ohms también serían estos dos puntos. Entonces están conectadas las terminales de estas dos resistencias y esa es la definición de dos resistencias en paralelo. Entonces, de igual manera, aunque coloquemos esta resistencia de 6 ohms aquí, sigue estando en paralelo con la resistencia de 3 ohms, que de igual manera si lo hubiera conectado aquí, da lo mismo, y también se lo hubiera conectado aquí abajo. El punto es fijarme en los extremos de mis resistencias. Entonces, bueno, si ya sé que estas dos resistencias están conectadas en paralelo, pues las sumo
como una conexión en paralelo. Aquí nada más vamos a agregar la notita. Cuando están en paralelo, se comparten las terminales. Ok, entonces se comparten las terminales, es decir, sus terminales están conectadas entre sí. Ahora, ¿cuál era una fórmula que se utilizaba para calcular la resistencia equivalente de dos resistencias que estuvieran conectadas en paralelo? Pues una forma rápida era haciendo la multiplicación de estos dos valores y dividirlo entre la suma de esos dos valores. Entonces aquí vemos que 3 por 6 son 18. Esto nos da 18 ohms al cuadrado, porque ohm por ohm es ohm cuadrado. Y luego 3 más 6 son 9. Y en esta parte no queda ohm cuadrado, queda simplemente ohm, porque en la suma cuando hacemos una suma no se suman las unidades, simplemente se dejan iguales. Luego 18 entre 9, esto es 2. Y ohm cuadrado entre ohm, uno de los de arriba se cancela con el de abajo. Y entonces la unidad que me queda son 2 ohms. Y nuevamente, lo recomendable es volver a dibujar el circuito. Entonces, aquí tengo mi resistencia de 4 ohms. Acá abajo tengo mi resistencia de 2 ohms. No es esta que acabo de obtener, sino que es la original que tenía en el dibujo, que es esta. Y ahora tengo que agregar esta resistencia equivalente de 2 ohms que sale de estas dos. Ahora, de igual manera, esta resistencia equivalente de 2 ohms yo la puedo colocar en cualquiera de los dos lugares en donde estaba esta. Lo más recomendable es hacerlo en la parte que está más pegada al resto del circuito, es decir, no me conviene dibujarla aquí y desaparecer esto de 3 ohms, sino que más bien mejor desaparezco estas líneas donde está la resistencia de 6 ohms y esta resistencia de 2 ohms la coloco donde estaba la de 3. Entonces aquí me quedaría. Y ahí estaría la nueva resistencia de 2 ohms que salió de estas dos. ¿Ok? Finalmente me queda esta conexión y entonces vuelvo al análisis de serie. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que aquí la corriente eléctrica solamente tiene un camino a seguir, es decir, la corriente que pase por la resistencia de 4 ohms sería la misma que pase por la resistencia de 2 ohms y sería la misma que pase por la otra resistencia de 2 ohms, de manera que me quedaría que es una conexión en serie y ya hemos visto cómo se suman las resistencias en serie. 4 más 2 son 6, 6 más 2 son 8. Entonces me quedaría una única resistencia de 8 ohms. Y aquí, en este caso, la voy a dibujar aquí en medio, simplemente por simetría, ¿no? Para que me quede el circuito de manera simétrica. De igual manera, pude haber puesto esta resistencia aquí arriba o aquí abajo, es decir, en el lugar de esta o en el lugar de esta otra resistencia. Pero, al fin y al cabo, este sería el resultado final. Es decir, toda esta combinación que yo tenía en el circuito inicial se puede cambiar por una única resistencia de 8 ohms que esté conectada a estos dos puntos terminales que vendrían siendo estos dos puntos rojos que tenía en el ejercicio original. Es decir, lo que esté a la izquierda de estos dos puntos rojos se podría, digamos, bueno, más bien, lo que está a la derecha de estos dos puntos rojos se podría cambiar por únicamente la resistencia de 8 ohms y el resto del circuito que está a la izquierda de estos dos puntos rojos ni siquiera lo notarían. Es decir, lo que está a la izquierda seguiría funcionando exactamente igual, pasarían las mismas resistencias, pasarían los mismos voltajes en cada uno de esos elementos. Lo único que obviamente está cambiando pues es lo que se encuentra a la derecha de estos dos puntos. Pero lo de la izquierda ni lo sentiría, ni se daría cuenta que se hizo ese cambio por esta resistencia de 8 ohms. Por eso es una resistencia equivalente, porque tendría el mismo efecto sobre el resto del circuito que está a la izquierda de estos dos puntos rojos. Bueno, espero que te sea útil este ejercicio y si es así, te invito a que te suscribas para que no te pierdas el contenido de esta serie y de muchas otras.